Buenos días. Buenos días. Bueno, la semana pasada no, hace 15 días atrás, tuve una hermana que me dio una tarea. Entonces la tarea se la traigo hoy y es acerca que me preguntó que es donde enterraron a Moisés. Yo le dije a ella que no lo sabía porque yo no lo sé todo. Pero me puse a estudiar y ahora sí le puedo contestar la pregunta que me hizo. Y entonces le voy a decir acerca de la tarea que ella me dio. Entonces los papeles que le di, ahí tienen versículos de la Biblia. No quisiera que lo estén leyendo, lo leen cuando yo le diga que vamos a ir a esos versículos. Porque no quiero que lo estén leyendo mientras que yo esté dando la clase, para que así puedan, puedan entender, porque la Biblia esa, como tiene muchos versículos diferentes, entonces si tienen una Biblia, entonces van para aquí, van para allá, entonces hay muchas personas que no están familiarizadas con la Biblia. Y entonces por eso le traje los papeles esos. Okay. En el libro de Génesis vemos a Abraham, Isaac, Jacob y José cuando Israel fue una familia. Okay. Ahí fuimos cuando Israel era como una familia, ¿no? Moisés fue el gran líder del pueblo cuando se formó como nación. Moisés dirigió el rescate de Israel de la esclavitud. Entonces, ustedes saben bien de que los israelitas, ellos estaban en cautiverio por los egipcios. Y entonces los egipcios estaban haciéndole cosas malas a ellos. Lo tenían ahí haciéndole cosas dobles y muchos trabajos. ¿Y qué sucedió? De que ellos le hablaron a Dios y se quejaron con Dios. Entonces Dios lo escuchó. Dios lo escuchó a ellos. ¿Y qué hizo? En Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 10, podemos ver lo que sucedió. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios lo oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Eso se lo dijo él a Moisés. Moisés fue de curioso a ver lo que estaba pasando, que se estaba quemando un árbol. Y fue allí de curioso, entonces Dios le dijo, mira, esto es lo que va a suceder. Usted va a ir y va a hablar por mí y usted va a liberar a toda esa gente que están en cautiverio. ¿Usted me entiende? Moisés fue un líder de Dios. En Éxodo capítulo 7, del versículo 1 al 2, el Señor le dijo a Moisés, mira, ante el faraón tú serás como si fuera yo mismo, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás al faraón todo lo que yo te ordene a decir. Y tu hermano Aarón hablará con él para que deje de ir de su país a los hijos de Israel. Fíjate lo que le dice Dios a Moisés. Que Moisés va a ser como ¿quién? Como Dios. Que Moisés va a ser como Dios. Entonces, como Moisés va a ser como Dios. Y el hermano de él va a ser el profeta. Va a hablar por él. Entonces, fíjate como empieza Moisés a llevar a las personas de Egipto hacia la tierra prometida. Como líder. Y no como líder, sino como Dios. ¿Usted me entiende? Va como Dios. Moisés es un Dios para él. Se lo mandó así. Entonces fíjate cómo dice aquí. Entonces, ¿qué sucede? De que Moisés hizo muchas cosas por
los israelitas, como Dios ha hecho muchas cosas por todos ellos y como Dios está haciendo muchas cosas por todos nosotros. ¿Qué hicieron cuando Moisés le dio la ley que Dios le dio para que se lo diera a los israelitas? No lean los papeles, por favor, escúchenme a mí que no estoy hablando de los papeles. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro. Hicieron un becerro y entonces empezaron a adorar el becerro ese. ¿Por qué? Porque Moisés estaba con Dios y se demoraba mucho. Entonces encontraron y empezaron a hacer el becerro ese y empezaron a adorarlo. ¿Y qué Dios iba a hacer con ellos? ¿Qué Dios iba a hacer con ellos? Los iba a matar. Los iba a matar a todos, los iba a exterminar a todos. Entonces Moisés fue y habló con Dios para que no sucediera nada. Moisés era un líder, era un Dios para los israelitas. Era como un Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 32, del versículo 10 al 11. Dice Dios, deja que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir. Pero te haré a ti una gran nación. Te dice que iba a cogerle a todo el mundo y lo iba a matar, pero que a Moisés no le iba a hacer nada, así que iba a ser con Moisés una gran nación. Entonces al frente lo que dice Moisés. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué habráis de encenderse tu furor contra tu pueblo? Si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Moisés fue el que sacó, pero está diciendo de que fue Dios que lo sacó a ellos. Hizo muchos milagros para que salieran de Egipto. Entonces Moisés ha sido un buen líder y es un buen líder y vemos que él ora para que no le pase nada a los israelitas. Moisés murió cuando tenía ¿cuántos años? 120 años. La vida de Moisés estuvo dividida en tres periodos. En tres periodos estuvo dividida la vida de Moisés. Los primeros 40 años él vivió en Egipto, en la corte de Faraón, cuando Faraón mandó a matar a todos los niños y entonces la mamá lo puso en el río y entonces la hija de Faraón lo recogió y él estuvo viviendo con Faraón ahí por 40 años y entonces después tiene un problema de que mata a un egipto y se tiene que escapar. En el libro de Hechos, capítulo 7, del 28 al 30, podemos leer que dice así. ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y allí vivió como extranjero y se casó y tuvo 2 hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí entre las llamas de una zarza que ardía. Ahí fue cuando se le apareció. Tuvo 40 años allí con los egipcios. Entonces cuando se escapó y estaba bien la zarza ahí, que vio el fuego, se le apareció el ángel de Dios y le habló con él. Y a donde él le dice que vaya para Egipto, entonces que saca a sus criadas, saca a sus esclavos, que saca a su gente, que deja a su gente ir, como dice el hermano americano, let the people go. Entonces, fíjate, Moisés vivió otros 40 años en Madián, mientras era preparado para liberar de Israel. ¿Qué quiere decir? Que 40 años más vivió ahí en Egipto, ahí,
preparándose para que la gente pudiera salir. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso lo podemos ver en el capítulo 7 de Éxodo del 6 al 7. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía, ¿cuántos? 80 años. 80 años. Cuando Moisés estaba ahí, que no había salido todavía, tenía ¿cuántos? 80 años de edad, y Aarón 83, porque Aarón era mayor que Moisés. ¿Ok? Después, sus últimos 40 años fueron vividos en el desierto, que ya se suman 120 años. En el desierto como líder del pueblo de Israel en su jornada hacia Canaán. 40 años es el periodo de una generación. Las generaciones estaban hechas por 40 años. Entonces, ¿cuántas generaciones pasó por Moisés? 3 generaciones pasó por Moisés. Él duró 120 años. Ahora, la muerte de José indica que su vida abarca 3 generaciones de israelitas, 3 generaciones que se habían muerto y habían vuelto a nacer, y que se habían muerto y que habían vuelto a nacer otra vez. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, del versículo 1 y 2, dice así: Moisés fue y repitió todas estas palabras. Les dijo: hoy cumplo 120 años de edad, ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho: tú no vas a cruzar este río de Jordán. Bueno, ¿y por qué el Señor le dijo de que él no podía entrar? Porque iba a morir. Pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué no podía entrar a la tierra prometida? Porque se enojó, como que porque eso lo no era censuró la la gloria gloria a Dios cuando quiso volcar la piedra, se le dijo que hablara. No le obedeció. No obedeció. Entonces, una cosa que le voy a decir, no. Uno tiene que poner la atención a lo que Dios le dice. Porque anteriormente, en Éxodo, en el libro de Números, Dios le dijo que golpeara la piedra. Y él golpeó y salió agua. Pero ahí no le está diciendo que golpea la piedra, le está diciendo que él le hable. Entonces Moisés no le habló. Entonces por eso es que él no puede entrar a la tierra prometida. Porque no le hizo caso a Dios. ¿Ya tú me entiendes? En el libro de Deuteronomio 34, capítulo 34, del 4 al 6. Fíjate cómo dice: allí el Señor le dijo: esta es la tierra que juré a dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Allí, en la tierra de Moab, murió Moisés y él sirvió el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor le había dicho. Y allí mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado. Entonces, fíjese, ¿cuál fue la pregunta que usted me hizo a mí? ¿Cuál fue la pregunta que usted me hizo? Si fue enterrado o fue levantado por la No, usted no me hizo esa pregunta. Usted no me hizo esa pregunta. Usted me hizo la pregunta de dónde enterraron a Moisés. Entonces Moisés, ¿lo enterraron en dónde? ¿En dónde enterraron a Moisés? En la tierra frente al Jordán. Lo enterraron en Moab, lo enterró ahí. Pero el lugar donde lo enterraron, Pero lo enterró Dios mismo. el lugar donde lo enterraron, Nadie lo sabe. nadie lo sabe. ¿Por qué nadie lo sabe? Porque lo enterró Dios. Entonces, ¿por qué Dios lo enterró personalmente él y no dejó
que nadie supiera dónde estaba. ¿Por qué? Porque lo iban a hacer un Dios y lo iban a adorar. Ella es la que le voy a hacer la pregunta, porque a ella que me hizo la tarea, a ella que me hizo la tarea. ¿Por qué fue que no quería? Sí, porque en realidad desde aquel día dijo la señora que a Jesús no lo enterraron. Claro que No, lo que la señora, no, dígame lo que usted piense, no me diga lo que diga otra persona, dígame lo que usted piensa. así lo dijo. ¿Eh? Ando sorda. Ok, está bien, no, pero fíjese, Dios enterró a Moisés personalmente. ¿Por qué? Porque él no quiere, como dijo la hermana, Tengan un líder ya después de muerto. porque no quería de que la gente tuviera a Moisés, lo adoraran a él. ¿Por qué? Usted no se recuerda que adoraron al becerro. ¿Tú me entiendes? Iban a adorar también a Moisés también. Y entonces, Dios es un Dios que es celoso. Y Dios quiere que lo adoren a él. Pero ahora te voy a decir una cosa. Fíjate, te voy a decir una cosa ahora. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida porque desobedeció a Dios golpeando la piedra. Ahora le voy a decir una cosa. En el libro de... ¿Dónde está eso? En el libro de Mateo 17, del 1 al 3, le voy a decir qué sucedió. 6 días después, Jesús llevó aparte a Pedro y a Jacob y a su hermano Juan, lo llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. De pronto se le apareció Elías. Elías, Moisés, Elías, y hablaban con él. y hablaron. Pero mira una cosa, Elías estaba muerto. No se sabe si estaba muerto, pero Elías, Dios se lo había llevado. Y a Moisés, Dios lo enterró. Entonces, ¿cómo es que se le aparecieron ahora a Jesús? ¿Cómo fue? Porque estaban con él ya. Por obra del Señor. Estaban con él, con Jesús, ¿verdad? Ya Dios los había llevado a ellos. Dios se llevó a Elías. Se lo llevó en una nube. Se lo Así, llevó. cuerpo, alma y espíritu. Y a Moisés lo enterró. Los dos eran profetas. ¿No eran profetas los dos? Uno era profeta ¿de qué? De la ley. Y el otro era profeta de las escrituras. Fíjate. Te voy a decir una cosa ahora. Cuando Jesucristo murió, ¿qué sucedió cuando Jesucristo murió? Cuando Jesucristo murió, ¿qué sucedió? A Jesucristo lo enterraron. Resucitó el tercer día y estaba vivito, coleando, y después estuvo con los discípulos de ellos. ¿Qué sucedió cuando Jesús se retiró de los discípulos? Subió para el cielo. Subió. ¿Qué sucedió con Elías? Subió. ¿Qué sucedió con Moisés? Lo enterraron. A Jesús también lo enterraron también. ¿Ya tú me entiendes? Eso es para que tú veas lo que es la Biblia y cómo trabaja Dios.
una cosita también que le quiero decir, que cuando estaban allí, en el monte, se apareció una nube, y la nube que dijo, este es mi hijo, háganle caso a él. También la nube esa apareció cuando la nube, no fue la nube, se le apareció en especie de una paloma. Se le apareció cuando Jesús se estaba bautizando. Le dijo, este es mi hijo, háganle caso a él. ¿Cómo era que Jesús, cómo era que Dios guiaba a los israelitas cuando estaban por el desierto? Por mediación de una nube. Era como lo guiaba. Y cómo era que él se le aparecía en el tabernáculo a Moisés. Se le aparecía en una forma de nube. ¿Me entiendes? Y entonces, la Biblia es lo más bonito que hay. Entonces la pregunta que usted me hizo ayer, me hizo hace como 15 días, yo no la sabía en esos momentos. ¿Me entiende? Entonces yo no puedo contestarle a usted una cosa que yo no sé. Yo tengo que estudiarlo primero y puedo ya, después que yo lo estudie, porque no puedo decir una cosa que yo no sé sin saberla. Y entonces me gustó la clasecita esa que usted me dio, la tarea, porque me dio una tarea, ella me dio esa tarea. Me gustó la tarea esa que me dio. ¿Me entiendes? Y estuvo muy bonito eso. Entonces quisiera de que me dijeran qué fue lo que aprendieron acerca de esta clase. Por favor, si han aprendido algo.